Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una cosa bien bonita que a ustedes les interesa. A ustedes les interesa bastante. Que se llaman las series de Taylor. ¿Sí? ¿Qué son las series de Taylor? Las series de Taylor son series de potencias. Son series de potencias. Pero en realidad, uno llama serie de Taylor a, como a un método de construir la representación de una función en términos de una serie de potencias. ¿Sí? ¿Por Profe, qué? profe, ¿está grabando? Sí, estoy grabando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes teníamos series. Sí, entonces nos daban una serie, nos daban por ejemplo esta serie, ¿no? Entonces nos decían la serie de n igual 0 de menos 1 a la n, x2 a la n sobre 2n factorial. ¿Sí? Nos daban esta serie. Entonces como que, bueno, muy bonita la serie y tal. Y bueno, pues le podemos calcular el radio de convergencia, le calculábamos el radio de convergencia. Pero al fin y al cabo, pues lo que nos interesa de esto de las series es poder describir una función de variable compleja en términos de una serie de potencias. ¿Por qué? ¿Por qué uno busca eso? Uno busca eso porque resulta que es más fácil sumar, restar, multiplicar números complejos que expresar, por ejemplo, qué es coseno de pi medios de i. ¿Sí? Usted lo dice fácil, pero de todas maneras, hacer el cálculo de coseno de pi medios de i puede ser más complicado que describir eso, escribir eso en términos de la serie y encontrar la representación. O, o también puede pasar que nos dicen tenga esta función, la función que le mostramos acá, la función que le mostramos acá representa una señal en el tiempo. Y entonces pues es una función ahí toda rara, pero entonces usted llega y pum, puede describir eso en términos de una serie. Entonces al describir eso en términos de una serie, pues entonces le queda más fácil para interpretar y trabajar con ella. Porque ya usted sabe a dónde converge, entonces ya sabe el valor de la serie. Entonces, por eso es que es interesante describir las funciones en términos de una serie. ¿Listo? La idea parte de esto. La idea parte de lo siguiente. Si yo tengo mi función, vamos a empezar con series de variable real. ¿Sí? Pasar a series de variable compleja es automático. O sea, no. O sea, pues claro que hay que tener cuidado con algunas cosas, pero en general, pues es un paso más o menos automático, ¿sí? O sea, no es tan. No hay que tener tantas cosas en cuenta, pues. Entonces, resulta que yo quiero escribir a mi f de x en términos de una serie de potencias. ¿Sí? Entonces, escribir esto de esta forma. Bueno, entonces, en una serie centrada en cero. ¿Sí? Queremos escribir una serie, no mentiras, una serie centrada en z sub 0, en x sub 0. Queremos construir una serie de potencias centrada en x sub 0. ¿Sí? Y entonces nosotros queremos representar nuestra función en términos de esta serie que está acá. ¿Sí? Queremos hacer eso. Una forma, o la forma, pues, de describir esto, no, una de las formas, porque también están las series de Fourier. Pero entonces, una de las formas es hacer algo que se llaman las series de Taylor. ¿Qué son las series de Taylor? Las series de Taylor parten de lo siguiente. O sea, si f de x es igual a esto, eso quiere decir que f de x va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado más a sub 3 por x menos x sub 0 a la 3. ¿Sí me entienden? O sea, yo estoy partiendo de que puedo hacer la representación.
¿sí? Si puedo hacer la representación, pues eso implica que yo a f de x lo puedo escribir tal cual como está aquí en una serie infinita. ¿Me entienden eso? Sí. Bueno, entonces mire lo siguiente. ¿Qué pasa si yo calculo la primera derivada de esta función? ¿Cómo me queda? Real, ¿no? Real. Estamos hablando en números reales. Mm, A sería una constante o puede ser cualquier número, profe. No, es una constante. Como recuerdo mi abril, volveré. ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo queda la primera derivada? La de acero, profe. Queda cero. Y el resto, pues bueno, me va a quedar a sub 1, a sub 0 más... A ver cómo me queda la primera derivada. La primera derivada me queda a sub 0. No, mentiras. A sub 0 no queda porque es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces me queda es a sub 1 más a sub ¿El, 2. ¿Cómo? el X también se va? ¿También sería como constante? No. Yo estoy derivando respecto a x. Y como estoy derivando respecto a x, pues entonces me queda a sub 1 por lo que tenga aquí. Pero lo que tenga aquí es la derivada de x. ¿Sí? Entonces, aquí me queda la Ya te... derivada de x, pero la derivada de x es 1. ¿Sí? Cuando yo saque la segunda derivada, no, la derivada de todo esto, entonces me va a quedar 2 por a sub 2 por x menos x sub 0. Más 3 por a sub 3 por x menos x sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Más 4, el que sigue, ¿no? Entonces el que sigue sería 4 por a sub 4 por x menos x sub 0 a la 3. Y así sucesivamente. ¿Sí me entienden? O sea, estoy derivando esto. Entonces, asuman que esto es un término de x. O sea, cuando usted calcule la derivada de esto, de, bueno, x menos x sub 0 al cuadrado, por ejemplo, pues esto qué es? Esto es x cuadrado menos 2x por x sub 0 menos x sub 0 al cuadrado. Entonces, pues cuando calcule como está respecto a x, pues esto le da para 0, esto le da para 0 y solo le queda la derivada de esto, que es 2x. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso en realidad uno solo toma la derivada de x. ¿Sí? ¿Cómo me queda la segunda derivada? ¿Sí me entienden o no? Los veo perdidos, mano. Y apenas empezamos, no llevamos ni 5 minutos. Sí, sí, profe, siguiente. Bueno, cuando yo haga f segunda, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por a sub 2 x menos x sub 0. No, mentiras, sin el x menos x sub 0 porque esto me da 0 la derivada. Más 2 por 3, déjemelo así, por a sub 3 por x menos x sub 0. ¿Sí? Más, cuando Sí, usted haga la profe. siguiente derivada, 3 por 4 por a sub 4 por x menos x sub 0 al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Profe, pero ahorita una pregunta. ¿Con qué finalidad hace eso? ¿A qué punto va a llegar? Voy a hacer la tercera y usted mismo se va a dar cuenta. Deje el afán, mano, deje el afán. ¿Por qué son tan afanados? No sean tan afanados, hombre. Uno hace matemáticas por gusto. 2
La tercera derivada entonces me queda 2 por 3 por 4 por x menos x sub 0 más, y por aquí atrás ya viene, ¿cuánto viene? Viene 3 por 4 por 5, 3 por 4 por 5, aquí me faltó el coeficiente. Profesor, como un factorial, ¿no? Exacto. A ver, el de los afanes, ¿qué me puede decir de esto? Bueno, sí, lo que dice Adriana, ¿no? O sea, ahí está quedando un factorial. Sí, o sea, es claro que está quedando un factorial. Y resulta que cuando yo tenga, voy a calcular la enésima derivada de eso. La enésima derivada me va a quedar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar n factorial que multiplica a sub n más, aquí me va a quedar n, a ver cómo me quedaría, n más 1 por n menos 1 por acá por x menos x sub 0 más ta. ¿Sí me entienden? O sea, cuando yo llegue a la enésima derivada me va a quedar algo así. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a evaluar cada una de estas, que sería lo mismo que evaluar f de n. ¿Qué pasa si yo evalúo la enésima derivada en x sub 0? ¿Qué me va a quedar? O bueno, hágalo con la primera, pues. ¿Qué pasa si yo evalúo la primera derivada? ¿Qué pasa si yo evalúo f' de x sub 0? Aquí en esta primera. ¿Qué queda? Profesor, solo quedaría al principio porque el resto es x sub 0 menos x sub 0 es 0. Exactamente. O sea que solo me queda a sub 1. Cuando yo evalúe la segunda derivada, ¿qué me va a quedar? A sub 2. 2 a sub 2. 2 por a sub 2. Ahora sí entiende a dónde quería llegar. Cuando yo calcule la tercera derivada, ¿qué me va a quedar? 2 por 3 a sub 3. Y cuando yo calcule la enésima derivada, ¿qué me va a quedar? N factorial por a sub n. N factorial por a sub n. ¿Y quién era a sub n? ¿Quién era a sub n desde el principio? ¿Quién? Va a subir que de pronto no lo vieron. ¿Quién era a sub n desde el principio? ¿La serie? ¿La serie? ¿Seguro? El coeficiente de la serie. El coeficiente es el que tanto nos matamos calculando hace mucho tiempo el famoso radio de convergencia. Ese que no sabíamos quién era. Resulta que ya sabemos quién es. Resulta que sabemos que ese a sub n, pues lo podemos despejar de aquí. Entonces, ese valorcito a sub n va a ser simplemente evaluar la derivada en el punto donde queramos hacer la serie y dividimos entre n factorial. Entonces, esta es la forma de calcular los coeficientes de una serie de potencias. Simplemente tomando la función, derivándola y encontrando el valor de la derivada en el punto donde queremos hacer la serie. ¿Me entienden la idea? Sí, Sí.
¿Seguro? Sí, pero si podría ser un ejemplo utilizando la fórmula. Y el ejemplo es re breve. Ejemplo. Ejemplo. Así, vámonos así como sería en un parcial. Demuestre que e a la ix es... ¿Cómo es? ¿Cómo es que sea la... ¿Cuánto es que e a la ix? A mí ya se me olvidó cuánto es e a la ix. ¿Cuánto es e a la ix? Coseno de x, en ese caso sería más i seno de x. ¿Seguro? ¿Se juega el curso con eso? Claro, Sí, por pero coseno de x por más i seno de x. Coseno de x más i seno de x. Sí, bebé, les damos la oportunidad de jugarse el curso y no se lo juegan y van a la fija. ¿Sí? yo dije que sí, profe. No, ya paila, ya no dijo nada. Entonces, vamos a demostrar Publicidad esto. engañosa, profesor. ¿Cómo? Publicidad engañosa. No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues resulta que bueno, entonces, pues vamos a demostrar esto. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues usando lo que tenemos allá. Vamos primero a construir la serie de coseno, luego vamos a construir la serie de seno y pues después construimos la serie de e a la x y hacemos el reemplazo correspondiente. ¿Listo? Entonces, la serie de coseno. Entonces, vamos a escribir a coseno de x de la forma a sub n por x a la n. ¿Sí? O sea, es evaluar en cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular la derivada enésima de coseno. ¿Sí? Calculamos la derivada enésima de coseno y vamos construyendo los coeficientes. ¿Listo? Entonces, tengo que f de x es coseno de x. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno de x. ¿Cuánto es la derivada, la segunda derivada de coseno? Menos coseno de x. Menos coseno de x. La tercera derivada. Seno de x. Vamos a hacer 4. Yo creo que con 4 es suficiente para ver qué pasa. F a la 4 de x. ¿Cuánto nos da la cuarta? Coseno de x. Y pues de ahí se repite esto mismo que está aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Ahora resulta que pues tenemos x a la n. Entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de esta serie? El x a la n. Sería 0. Sería 0. Exacto. Entonces, el centro es 0. Como el centro es 0, pues entonces este x sub 0 que yo evaluaba para obtener el a sub n, pues entonces va a ser 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hallar quién es f de 0. Bueno, aquí es como una convención, ¿no? O sea, si aquí n es 0, pues entonces es la función. ¿Listo? Pero es claro que f de 0, pues solo me queda el primer coeficiente. ¿Listo? Por si está la duda. F de 0, ¿cuánto es? Uno. F' de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Cero, profe. Uy, no me asusten. F segunda de 0, ¿cuánto es? Menos uno. F tercera de 0, ¿cuánto es?
sin amor. Y fui Cero. buscando tus 0. Y F cuarta de 0. No creo que quieran escucharme cantar. Cada vez que se queden callados me va a poner a cantar. No, mentira. Entonces tenemos las derivadas evaluadas en 0. ¿Sí me entienden? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a construir los coeficientes a sub n. ¿Por qué? Pues porque ya tengo las derivadas evaluadas en el punto. ¿Sí? Entonces ahora pues tenemos que dividir eso entre n factorial. Entonces acá para f de 0 pues tenemos a sub 0 y a sub 0 va a ser simplemente 1 dividido entre 0 factorial. 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué 0 factorial es igual a 1? Porque sí. Es una de las cosas que uno simplemente le digan que 0 factorial es 1 y ya. Créalo porque es así. Esta cosa es algo que se llama un axioma en matemáticas. El axioma es algo que usted debe tomar como cierto. ¿Por qué? Porque si usted no toma los axiomas como ciertos, genera inconsistencias. Porque resulta que gracias a un señor alemán que se llama Kurt Gödel, creo que es que se dice, Kurt Gödel, o Gödel, como se diga. Bueno, este señor llegó y dijo, no, resulta que las matemáticas son incompletas en sí mismas. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted la matemática no la puede demostrar completamente. O sea, hay cosas de las cuales usted debe partir. Sí, o sea, usted no puede partir de la nada. O sea, usted debe partir de que, por ejemplo, para poder construir los números, usted debe partir de que existe el número 1. ¿Para qué? Para que al sumar 1 más 1 le dé 2. Y ya teniendo, pues de ahí ya poder partir para construir los naturales y de ahí hacer todo lo que sale después de construir los naturales. Sí, o sea, no sé si alguna vez les contaron eso, o sea, que uno empieza con 1, que uno empieza con el número 1 y luego el 2, ¿cómo sale? El 2 sale de 1 más 1, entonces le da 2, ¿sí? Y el 3 sale de tomar 2 más 1. Entonces, pues los números naturales siempre se construyen teniendo en cuenta que existe un número n más 1. ¿Sí? O sea, que usted está parado en un número n, entonces existe el número n más 1 que le permite generar todos los números naturales. ¿Sí? Eso pasa con la matemática y eso pasa con el factorial. O sea, hay que decir que 0 factorial sea igual a 1 para poder construir algunas cosas ahí de los números naturales en general. ¿Sí? Entonces 0 factorial es 1. A sub 1 pues va a ser el valor que nos dio en la derivada dividido entre 1 factorial. Pero entonces esto sí es 0. O sea, esto me da 1, esto me da 0. A sub 2 va a ser A sub 2 sí va a ser menos 1 sobre 2 factorial y lo vamos a dejar así, menos 1 sobre 2 factorial. A sub 3 va a ser 0 sobre 3 factorial, o sea 0. A sub 4 va a ser 1 porque es 1 positivo sobre 4 factorial. Y vamos a darlo así, ¿sí? 1 sobre 4 factorial. Y entonces vamos a ver que esta sucesión que está acá, esta sucesión que está ahí, yo la puedo construir como a sub n igual a ¿qué? A. Ojo con lo que voy a escribir. Mire que la serie es alternante. Sí, o sea, pues no puse más términos, pero por acá si yo hago f5 de x, pues me da menos seno, ¿no? Y f6 de x, pues también me da menos coseno. O sea, eso quiere decir que por acá f6 de 0 me da menos 1. ¿Sí? Aquí f5 me da 0. f5 de 0 me da 0. Y aquí cuando yo haga a sub 5, pues me va a dar 0. Y a sub 6 me va a dar menos 1 sobre 6 factorial.
¿sí? O sea, menos 1 sobre 6 factorial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando yo vaya construyendo la sucesión, pues mire que la serie es la sucesión es alternante. ¿Por qué? Cuando es 0 me da 1. Cuando es 1, pues bueno, no me importa porque me da 0. Pero cuando es 2 me da menos 1. Cuando es 4 me da 1 positivo. Y cuando es 6 me da menos 1. ¿Sí? Entonces yo tengo que construir la sucesión de tal manera que me vaya reflejando eso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Como n empieza en 0, pues entonces yo voy a definir a sub n como menos 1 a la n. ¿Por qué menos 1 a la n? Porque cuando yo ponga el valor de 0, me va a quedar menos 1 a la 0. Y menos 1 a la 0 es 1. ¿Sí? Cuando yo ponga n igual a 1, que estoy calculando a sub 1, me va a quedar menos 1 a la 1, o sea, me queda menos 1. Y a sub 2 me queda menos 1. Espere, ¿cómo la cuadro entonces? Sería n más 1. Espere, que no me está cuadrando. ¿Sí me entiende lo que quiero hacer o no? N más 1 para que vaya alternando el signo. Sería entonces ¿qué? A la n más 1, ¿cierto? Con n más 1 sí ya lo cuadro, ¿no? Así sí ya lo cuadro, porque me va a quedar a sub 0, me va a quedar menos 1 a la 1, me queda 1, no. Espere, voy a spoilear un rato. Voy a hacer un spoiler. Entonces, espere que yo esto lo construí ayer, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Venga, hacemos un spoiler, yo esto lo construí ayer, a ver cómo fue que lo hice. Por acá la tengo. Menos 1 a la n es coseno, ¿no? Entonces, menos 1 a la n. Cuando es 0, cuando es 1, cuando es 2, me da menos 1. Entonces la tengo mal aquí, es menos 1 a la n más 1. Bueno, para los de grupo B que vean lo de grupo A, está mal hecha ayer. Que queda menos 1 a la n más 1, ¿no? Bueno, ya lo cuadramos, espérenme. O ya miramos qué es lo que hace. Y entonces aquí le queda x. Ojo porque mire que me están quedando los pares, ¿no? Ahorita cuadramos de menos 1, no se preocupe. Pero entonces mire que me están quedando los pares, ¿no? Entonces voy a poner x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Listo? Ese va a ser mi término a sub n. ¿Por qué ese término? Pues porque cuando yo ponga 2, cuando yo ponga 1, ya sé qué es lo que pasa. Sí. Ya sé qué es lo que pasa. Lo que está pasando es esto. Sí queda así. Lo que pasa es esto. Porque es que como yo voy a construir la serie, entonces yo la serie no la hago de 2 en 2. Yo en realidad la serie la termino haciendo de 1 en 1. Entonces, cuando n sea igual a 0, sí, ya me cuadra. Cuando n es igual a 0, pues ¿qué me va a quedar? Si n es igual a 0, entonces esto me va a quedar menos 1 a la 0, x a la 0, sobre 2 por 0 factorial. O sea que me va a quedar 1, ¿sí? Pero si n es igual a 1, entonces eso me va a quedar menos 1 a la 1 por x al cuadrado sobre 2 factorial, que es precisamente lo que yo quiero, ¿no? El a sub 2 que me sale acá. Lo que pasa es que me sale aquí como a sub 2 porque pues es la forma de construirlo, pero en realidad cuando n es igual a 1, o sea, en realidad lo voy a mirar es cuando n es igual a 1.
O sea, voy a tomar, mejor dicho, estoy haciendo eso se llama una subsucesión. Sí, o sea, como tengo que tomar solo los pares, entonces redistribuyo toda la sucesión que me queda, o sea, toda la sucesión que me queda, y tomo los términos que me sirven. Y los tomo consecutivos. ¿Por qué? Porque yo no puedo andarme saltando todos los números de pares en pares. ¿Sí? No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, yo no puedo llegar a sub 0 y saltarme a sub 2. No, no puedo. Me toca reescribir todos estos términos que me están dando de tal manera que yo pueda hacer la sucesión para n igual a 0, luego para n igual a 1, luego para n igual a 2. Entonces que para cuando yo ponga n igual a 2 me dé este que está acá. No, mentiras, este que está acá. Que cuando yo ponga n igual a 3, pues no me dé a sub 4, sino, no me da sub 5, sino que me da sub 6. ¿Sí me entiende lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque yo no puedo saltarme los números naturales, o sea, yo no puedo arrancar de pares en pares, sino que me toca de uno en uno, porque los naturales pues están definidos de uno en uno. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Bueno, No, yo me perdí. mire. O sea, pasa lo siguiente, ¿sí? Creo que así va de uno en uno. Yo veo que ahí va de 2, o sea, por valor de 1 le das el de 2. Por eso, porque yo tengo que saltarme estos ceros. Sí, como yo tengo que saltarme estos ceros, entonces necesito cuadrar el valor de n igual a 1 para que no me dé a sub 1, sino que me dé a sub 2. ¿Sí? Porque yo tengo que saltarme estos ceros porque estos ceros no me sirven. ¿Sí me entienden? O sea, el cero no me sirve en la serie porque no, o sea, es algo vacío. O sea, es como usted llegar y que le envíen, que usted llega y le envían una caja pues de grandísima, no sé, ponga, no sé, de 1 metro por 1 metro. Le van a regalar un iPhone. Suponga, ¿no? Que le van a regalar un iPhone. No, mentira, hay gente que ahí le regalan iPhone. Bueno, entonces una caja, ponga. Ya tiene, profe, ya tiene. Ah, ya No, tiene. profe, no regalan ni un dulce. Bueno, entonces un PS5. Ahí está. Ay, no le gusta el Play. A mí No, me pero si gusta no ese pudiese con Lego. un iPhone, mucho menos un PS5. Yo el Eso, profe. O sea, mire, pero la idea es esta. La idea es esta. O no, piénselo así. O sea, usted llega y le envían un regalo, una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea, eso es grandísimo. Bueno, y por dentro viene un paquete de medias, ¿sí? Pero entonces, para que no empiece a bailar la caja de medias, pues entonces le echan un poco de icopor, ¿sí? Icopor y confeti, bueno, para rellenar la caja, pues. Eso están haciendo estos ceros. O sea, esos ceros no hacen parte de lo que usted necesita, pero sí hacen relleno ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Los quitamos, ¿sí? ¿Y qué hacemos para quitarlos? Pues saltarnos esa sucesión de 2 en 2. O sea, que lo que yo necesito en realidad es que para n igual a 1 me dé el valor de a sub 2 y que para n igual a 2 me dé el valor de a sub 4 y para n igual a 3 me dé el valor de a sub 6. Sí, o sea, que me dé los valores que verdaderamente me sirven para calcular la serie. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, señor. También, y aparte tengo una broma para el día de los inocentes, gracias. Bueno, que algo para que sirva de algo esta clase, porque ay, no, esto no sirve para nada, no, esto sirve para algo. Para menos reírse. Entonces le queda x a la 4 sí le va a quedar positivo, ¿sí? Sobre 4 factorial. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso es que la serie del coseno, porque note que en realidad estamos representando al coseno. Y ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ya habíamos visto antes, ya hemos comprobado. Si no comprobamos con seno, comprobamos con coseno, pero con alguna de las dos hicimos que coseno de x yo lo puedo escribir como menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Y esto que está aquí es igual a coseno de x. ¿Me entienden la idea? Sí, pero
Listo. Entonces, si me entendieron, construya la serie para seno. ¿Cómo les quedaría la de seno? Entonces puedes hacer todo el procedimiento, ¿no? Que vimos. Profe, entonces ahí, por ejemplo, empezamos a hacer las derivadas. O sea, empieza a hacer las derivadas, ¿sí? Y empiece a mirar cuáles son los números que le quedan. Y de acuerdo a los números que le quedan, pues entonces cuadra la serie ya viendo si le toca tomar los que son pares o los que son impares. ¿Listo? ¿Y eso qué, profe? Se fue la gasolina de Adriana. No, menos mal, gracias, gracias. Le agradezco por ese audio. Lo voy a usar mucho ahora en adelante. ¿Listo? ¿Cómo queda?
Entonces, a ver, ¿cómo les quedó? Bueno, tengo que f de x es seno de x, ¿no? Entonces, oiga, yo dejé grabando todo este tiempo. Bueno, seno de x, ¿no? Entonces, la primera derivada, pues es coseno. La segunda derivada, pues es menos seno. Y la tercera es menos coseno. Bueno, pero lo que me importa es f de 0, pues me da 0. F de 0 aquí me da 1, f' de 0. F segunda de 0 me da 0. F tercera de 0 me da menos 1. Y entonces pues los valores acá me están dando lo siguiente, ¿no? A sub 0 me da 0. A sub 1 me da 1. A sub 2 me da 0. A sub 3 me da menos 1. ¿Listo? Y entonces resulta que a mí me interesa arrancar acá. No me interesa arrancar en A sub 0, sino en A sub 1. Entonces la serie de coseno le va a quedar de la siguiente manera, porque como quiere que arranque en 1, pues entonces le va a quedar, a ver si les quedó así, menos 1 a la n, por x a la 2n más 1. ¿Para qué? Para que coja todos los impares. ¿Sí? O sea, usted toma 2n más 1 y toma todos los impares. Y aquí le queda dividido en 2n más 1 factorial. Ya tiene lo que busca. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Profe, o sea, la verdad yo le entiendo lo que, el proceso que tenemos que hacer, pero la parte de A sub n es la que como que no la entiendo muy bien, entonces no sé si me la puede explicar bien, por favor. O sea, es que lo que le digo es lo siguiente, mire. Si usted le deja, como encuentra los A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub tal, va a empezar a meter a la serie un poco de ceros que no le sirven para nada. ¿Sí? O sea, haga de cuenta que la serie es el regalo que usted está metiendo en la mitad de la caja y entonces pum, le empieza a meter ceros por lado y lado. Todo lo que está alrededor, eso no le hace nada porque es que esos ceros no sirven para nada. Pero entonces sí le están haciendo bulto. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué quiere? Usted quiere el regalo, o sea, usted quiere lo que va metido ahí por dentro. Pues entonces, ¿usted qué hace? Pues entonces usted empieza a escarbar dentro de todos esos ceros, dentro de todo ese icopor, hasta que encuentra lo que le enviaron. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, o sea, nos estamos quitando de encima, yo con mis analogías, nos estamos quitando de encima todo A sub 1 nos lo quitamos de encima, A sub 3 nos lo quitamos de encima, A sub 5 nos lo quitamos de encima. ¿Para qué? Para que yo en vez de pasar por A sub 1, cuando yo quiera calcular para n igual a 1, me dé este valor que es el que estoy buscando. Que cuando quiera calcular para n igual a 2, encuentres este valor. Que cuando quiera encontrar para n igual a 3, entonces encuentres este valor. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende o no? O sea, yo quiero quitarme todo ese poco de valores, digamos, los irrelevantes para el cálculo que yo quiero hacer. Quiero quitármelos de encima. Quiero empezar a sacarme de encima todos esos valores que no me están aportando. Entonces, para quitarme de encima todos esos valores que no me están aportando, pues entonces me evito el A sub 1 y cojo el A sub 2. Y acá necesito evitar el A sub 0 y coger el A sub 1. Necesito evitar el A sub 2, entonces cojo el A sub 3. Entonces por eso es que acá me quedan impares. ¿Sí me entiende? Ahora sí.
Sí, señor. Bueno, entonces tenemos que seno de x va a ser igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y tengan muy en cuenta estas series porque las vamos a usar de aquí en adelante, usted no se imagina cuánto. Y nos falta la mejor de todas, la de e a la x. E a la x tiene una ventaja, y es que pues para e a la x sí no tengo que ponerme a hacer esto de saltarme términos. ¿Por qué? Porque resulta que si usted tiene f de x igual a e a la x, su derivada es e a la x. Y su segunda derivada, pues es e a la x. Y su quinta derivada, ¿cuánto es? Bueno, su tercera, pues e a la x. Y su enésima derivada, ¿quién es? Pues menos mal, e a la x. Gracias al señor Euler. Bueno, gracias al límite que calculó Euler, pues. Entonces, resulta que para e a la x yo sí no tengo que saltarme nada. ¿Por qué? Porque si yo hago f de 0, pues f de 0 me da 1. F de f' en 0 me da también 1. F segunda en 0 también me da 1. F tercera en 0 también me da 1. Y entonces el a sub 0 pues me da 1. El a sub 1 también me da 1. El a sub 2 me da 1 sobre 2 factorial. Bueno, aquí sobre 1 factorial, aquí sobre 0 factorial. El a sub 3 pues me da 1 sobre 3 factorial. Y entonces eso quiere decir que f de x igual a la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial va a ser la serie que representa a e a la x. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. ¿Listo? Y mira entonces lo bonito que pasa, vea. Yo sé que e a la x pues es esta serie, ¿no? La suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Yo sé que pasa esto. ¿Pero esto qué es? Pues podemos desplegarlo, ¿no? Entonces le va a quedar 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más... Sí, y así sucesivamente. ¿Listo? Esto es e a la x. Pero piensen en lo siguiente. ¿Qué va a ser e a la ix? Profe, ¿no quedaría entonces x a y ¿Cómo? en la parte de la función que sería x a la n? No, o sea, ¿cómo así? O sea, donde está x ponga y por x. Sí, donde y pues y es, bueno, y cuadrado es menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar 1 más x, pues le va a quedar ix sobre 1 factorial más ix al cuadrado sobre 2 factorial. Sí, o sea, voy a reemplazar donde está x, voy a poner ix más, le va a quedar aquí ix a la 3 sobre 3 factorial más ix a la 4
sobre 4 factorial más ix a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. ¿Sí me entiende? ¿Y qué pasa? Pues empecemos a jugar con nuestro i cuadrado igual a i cuadrado igual a menos 1. Entonces le va a quedar 1 más i por x sobre 1 factorial más, ojo porque i cuadrado ¿cuánto es? -1. Uno. Menos 1. Entonces esto me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2 factorial más, bueno, menos en realidad, menos ¿qué? ¿Qué me queda acá? ¿No sería menos ix a la 3 sobre 3 factorial? Y x, solo el x tiene al cubo, ¿no? Porque ya saqué un i cuadrado, entonces me queda 3 factorial más i cuadrado por i cuadrado es 1, o sea, i a la 4 es 1, entonces me queda x a la 4 sobre 4 factorial más i a la 4 por i, pues me queda i x a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente, ¿no? ¿Es claro esto? Profe, Cuénteme. ahí la parte de ix al cubo no queda positivo. No, queda negativo porque i cuadrado es menos 1. Entonces le queda i a la 3 es i cuadrado por i. Pero i cuadrado es menos 1, entonces menos i. ¿Sí me entiende? Sí, Y entonces, pues esto que está acá, pues factoricemos lo que tiene i y lo que no tiene i. Entonces le va a quedar 1 más, bueno, 1 menos en realidad. 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. Bueno, aquí me va a quedar otro término, x a la 6 sobre 6 factorial más, y acá me va a quedar, si yo factorizo la i, pues entonces me va a quedar x sobre 1 factorial menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y esto que está aquí qué es? ¿Esto que está aquí qué es? Eso que subrayé ahí en rosadito. Coseno. Coseno. Bueno, Eso es coseno. Y aquí tengo i y aquí tengo seno de x. Entonces, ¿y esto qué era igual? Esto era igual a e a la ix. Entonces, ahí tiene su linda fórmula de que e a la ix es coseno de x más i seno de x. ¿Claro todo eso que he dicho hoy? Profe, cuando x a la 5 sobre 5 factorial no es menos. No, queda positivo. Queda positivo porque, a ver, ¿cómo es ese seno, no? Entonces, seno es esta. Entonces le va a quedar menos 1, 5. 5 es 2 por 2 más 1. Entonces lo mismo que aquí poner 2. O sea, es x a la 5 me va a dar cuando n es 2. ¿Sí? O sea, si n es 2 es porque x me queda aquí a la 5. profe, yo la lógica que es, por ejemplo, separar eso y quedaría x cuadrado por x cuadrado por x. Entonces se va el signo. ¿Cómo así? O sea, tenemos x a la 5, Ujú, ¿cierto? Si yo coloco x cuadrado por x cuadrado, ahí se me va el mismo. ujú, Lo multiplico por x, pues me queda positivo. sí. ¿Listo?
Bueno, entonces pues esa es la idea con las series estas de Taylor. Pero entonces pues bueno, es muy bonito construirlas, pero vean que uno se demora bastante. Entonces pues para evitarnos pues demorarnos tanto pues describiendo esto, entonces uno llega y ya hay fórmulas para eso. O sea, ya hubo gente que se mató la cabeza describiendo fórmulas para construir las series. Esas series centradas en cero se van a llamar series de Maclaurin, ¿sí? Y entonces pues ya tenemos aquí un catálogo de series. Entonces, E a la X es una serie que converge para todo número real, y esa serie que converge para todo número real pues queda escrita de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a tener un catálogo de series que pues están acá escritas. ¿Listo? E a la X va a ser la suma desde k igual 0 hasta infinito de x a la k sobre k factorial. O ponga aquí n, si n igual 0, entonces x a la n sobre n factorial. Esa la demostramos. Sí, entonces pues esta de e a la x pues no tiene tanto problema. ¿Cómo me quedaría entonces? Bueno, si a es mayor que 0, para que pues el logaritmo exista, entonces la de la potencia a la x, o sea, una potencia que no sea la de Euler, pues entonces pues uno escribe este logaritmo en base e, pues entonces el logaritmo en base e de x, pues esto es esto que está acá. Y entonces este log es logaritmo natural. Entonces pues si usted quiere la serie que le representa a la x, pues entonces le va a quedar esta que está acá. ¿Listo? Y así pues con las demás series. Mire que uno es fácil confundirse con la coseno normal y la coseno hiperbólica. Resulta que la coseno hiperbólica no es alternante. La coseno hiperbólica no es alternante. Y la coseno normal sí. Entonces, ojo, si le llega a salir toda positiva, es porque no están hablando de coseno, sino están hablando de coseno hiperbólico. ¿Listo? Lo mismo pasa con seno. Mire que seno es toda positiva. ¿Sí? Entonces, si no tiene el menos 1 a la n, entonces es porque es seno hiperbólico. ¿Listo? Entonces, pues vayan ahí copiándolas. Yo tengo, pues, también eso, les puedo pasar ese documento sin ningún problema. Profe, si no lo tuve archivos en el grupo. Aquí lo subimos de una vez. Yo no sé si esté esto, creo que hay cosas mal, como siempre, pues, hay cosas que me quedan mal escritas, entonces, pues, mira, ahí lo subo. Ya. Entonces entonces ahí pues están todas, ¿no? Bueno, algunas pues las más principales, obviamente hay muchas más. Entonces pues está la de coseno, está la de seno, está la de arco tangente. Mira que la de arco tangente sí queda aquí con k-1. O sea, la de arco en realidad termina siendo la de seno pero trasladada y sin el factorial. O sea, esto es un trabajo, no crean que este trabajo es fácil, o sea, el trabajo de construir una serie de estas o sea, porque seno y coseno pues son fáciles de derivar y a la x también, pero por ejemplo esto del logaritmo 1 más x, logaritmo 1 menos x, eso no es así de fácil, o sea, eso es un trabajo que hay ahí detrás. Entonces pues lo que vamos a hacer acá es que si nos dan una función, pues nosotros nos vamos a aprovechar del trabajo que ya hicieron. Entonces, si por ejemplo nos dicen seno de pi, construye una serie para seno de pi centrada en tal lugar, pues entonces nosotros vamos a usar lo que ya sabemos de seno de pi
para construir esa serie. ¿Listo? O sea, lo que ya sabemos de seno de x. Entonces nosotros ya sabemos que seno de x es esto que está acá. Pues entonces si seno de x es esto que está acá, pues entonces empezamos a trabajar desde ahí. ¿Listo? Es sobre que, bueno, porque la hicimos con derivadas de números reales. Bueno, al menos para estas funciones que vimos, seno, coseno y e a la x, pues eso funciona igual con z. Entonces no se preocupe. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener funciones de este estilo como el que está acá. ¿Sí? Entonces nos van a decir, construya la serie de Taylor para esta función. Los ejercicios son estos, ¿no? Nos dan una función y construya la serie de Taylor de esa función en un centro dado. ¿Listo? Esos van a ser los ejercicios que vamos a trabajar nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es algo muy fácil. Es reescribir esta función en términos de funciones que nosotros ya le conozcamos su representación en serie de Taylor para poder describirlas en el punto que nos dan. ¿Listo? Ejemplo. O bueno, primero quiero recordar lo siguiente. Recordar. ¿Esto a qué es igual? ¿Sí se acuerdan de eso? O bueno, de pronto no se acuerden así. De pronto se acuerdan es así. ¿Esto a qué es igual? A 0, profe. No. Ah, bueno, gracias. Me acordó de algo. ¿El radio de convergencia? No, algo por ahí. Al test de la razón. ¿Cómo? Test de la razón. No. ¿No se acuerdan de esto? Bueno, era así, pero con cero es lo mismo. ¿De qué? Ay, dígame que se acuerdan, por favor. ¿No se acuerdan? ¿La serie geométrica? La serie geométrica. Bueno, que es lo mismo tomándola desde cero. O sea, tomándola desde cero queda así. Es lo mismo, eso que está ahí es lo mismo, solo que pues le añadí un término. Pero no pasa nada, todo bien. ¿Sí? Es esta, es la serie geométrica. Entonces, cuando usted tenga una función de esta forma, 1 sobre 1 menos z, entonces esta función yo la puedo escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. ¿Listo? O sea, si a mí me dicen, si yo tengo una función del estilo 1 sobre 1 menos z, pues me va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. ¿Por qué? ¿Por qué 1 acá y por qué 1 acá? Porque es que este a, recuerde que este a que está acá, pues era este mismo a que está acá, ¿sí? Entonces, pues si aquí hay un 1 es porque aquí hay un 1. ¿Listo? Entonces, necesitamos recordar eso, solamente eso. Y necesitamos hacer un truquito, vea, un truquito pequeñito. Resulta que, recordando esto, ¿no? Que esto es la serie geométrica.
Y recordando, bueno, obvio, ¿no? El módulo de z debe ser menor que 1. ¿Sí? O sea, eso solo converge cuando el módulo de z es menor que 1. Y recordando, hagamos lo siguiente, o sea, si usted tiene 1 más z, usted esto lo puede ver así, ¿sí o no? ¿Es claro eso? Creo que sí, ¿no? Sí, señor. Y ahora mire, voy a hacer esto y resulta que si yo hago esto, bueno, y pongo el igual bien puesto, entonces pasa que esta serie que está acá es lo mismo que reemplazarla dentro de la serie, entonces me va a quedar menos z a la n, pero no, pero todo a la n, todo a la n, todo a la n. Pero esto que está aquí es lo mismo que escribir la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 por z a la n. Pero eso que está ahí es lo mismo que escribir la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n. ¿Listo? ¿Es claro eso que iba escribiendo ahí paso a paso? Sí, señor. Entonces, pues cuando tengamos que aquí abajo nos queda 1 más z, siempre tenemos que buscar que nos quede 1 más z, entonces nos va a quedar 1 sobre 1 menos z. ¿Listo? Y entonces viene nuestro lindo y primer bello ejemplo que está ya resuelto, pero pues voy a hacerlo sin mirar allá nada de lo que hay escrito. Entonces es z más 2 sobre 1 menos z cuadrado. Entonces, ejemplo, escriba la función z, ¿qué? Ya me olvidó. Z más 2 sobre 1 menos z cuadrado. En términos de una serie de Taylor centrada en 0. Listo, entonces vamos a escribir esta función f de z en términos de una serie de Taylor centrada en 0. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, cuando tengamos una función de este estilo, es separar eso en fracciones parciales. ¿Para qué separar eso en fracciones parciales? Para poder escribir eso en términos así sencillos como los de la serie geométrica y poder describir eso como una serie geométrica. ¿Listo? Entonces, solución. Haciendo, o no sé cómo decirlo, o calculando, o reescribiendo, pues reescribiendo mejor. Reescribiendo z más 2 sobre 1 menos z cuadrado en fracciones parciales. Todos se acuerdan de fracciones parciales, ¿no? ¿Qué son fracciones parciales? ¿O qué es fracciones parciales? ¿Qué es fracciones parciales?
¿Sí se acuerdan que hay fracciones parciales o no? Creo que es ahí donde uno, digamos, le saca los valores de A, o sea, O sea, es escribir poner eso, las cosas de Una forma. descomposición. eso, descomponer eso en fracciones más simples, ¿sí? Pero entonces, pues, nosotros, yo confío en que ustedes saben hacer eso, porque ustedes lo saben hacer, ¿sí o no? Entonces, nosotros no lo vamos a hacer, sino que lo va a hacer, sino que lo va a hacer, pues, nuestro queridísimo amigo Wolfram. De ahora en adelante lo vamos a querer mucho. Y nuestro querido señor Wolfram pues nos va a resolver las fracciones parciales, porque para qué nos vamos a matar nosotros haciendo eso. Entonces, fracciones parciales, porque ustedes saben que es fracciones parciales, ¿no? Fracciones parciales es escribir una fracción en términos de fracciones cuadráticas irreducibles, ¿no? Pero entonces pues acá lo que vamos a hacer es escribir z más 2 sobre 1 menos z cuadrado, z más 2 dividido entre 1 más 1 menos z al cuadrado, reescribir las fracciones parciales, y resulta que reescribiendo estas fracciones parciales nos da esto que está acá. Sí, o sea, esta función queda escrita como un medio, o sea, z más 2 sobre 1 menos z cuadrado va a quedar un medio que multiplica a 1 sobre z más 1. Siempre vamos a dejar esto, o sea, de la forma que quede más parecido a una geométrica, ¿sí? O a una que ya conozcamos, o a un seno o a un coseno, ¿sí? O sea, el término que me quede escrito ya como un seno, como un coseno. ¿Listo? Entonces me queda un medio, un medio de z más 1 menos 3 medios, de 1 sobre z menos 1. ¿Es claro eso que tengo aquí escrito? Pues, profe, la verdad, sí. Bueno, y ahora vamos entonces a... Miren lo que voy a hacer y póngale cuidado a lo que voy a hacer, ¿sí? Y no se asuste. Ponga el cinturón, sí, pero no se asuste. Vean. Esto le va a quedar 1 sobre, ojo con esto, 1 menos z. ¿Listo? Y miren lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a poner menos 3 medios. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner 1 sobre menos 1 menos z. ¿Es claro lo que acabo de hacer? Sí, pero Seguro. Sí. sí, pero digamos, para que lo hagan de esa forma. Bueno. Entonces póngale cuidado a esto. Porque la gente, o sea, el semestre pasado siempre me decían que yo hacía las cosas raras, era porque hacía este tipo de cosas. ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí. Sí, señor. Bueno, pero entonces resulta que yo ya sé esto quién es y yo ya sé esto quién es. Resulta que esto es un medio de la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1. Bueno, voy a escribir la completa, ¿sí? Sería de menos z todo a la n más
3 medios de la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. ¿Listo? Y esto que está aquí es lo mismo que yo puedo meter en un medio dentro de la sumatoria. Entonces me va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de un medio que multiplica a menos 1 a la n por z a la n más 3 medios de z a la n, o sea, hacer la suma de todo eso que está ahí, hacer toda esta suma, y esa suma la puedo reescribir como 3 más menos 1 a la n sobre 2 por z a la n, y la suma desde n igual 0 hasta infinito. Y entonces esto que está acá es la representación en serie de Taylor. ¿Listo? ¿Me entienden lo que acabo de hacer o no? Medítelo, medítelo. Profe, profe, Cuénteme. me perdí en la parte aquí, pues estoy haciendo, vuelve a juntar todo en la sumatoria y de dónde salió el menos 1 a la n. El menos 1 a la n sale de menos z a la n, usted lo puede escribir como menos 1 por z a la n, pero entonces se puede repartir la potencia. Entonces, como puede repartir la potencia, le queda menos 1 a la n por z a la n. De ahí es donde sale. Ok, profe. Y esto de repartir acá, pues eso se puede hacer por una propiedad de la sumatoria. O sea, como el un medio multiplica a toda la suma, entonces usted puede meter el un medio para cada término. Sí, o sea, es más o menos esto. O sea, usted tiene, por ejemplo, 3 por 1 más 2. ¿Sí? 3 por 1 más 2 es lo mismo que 3 más 6. ¿Sí me entiende? O sea, y esto es lo mismo que 3 por 1 más 6 por 1. Entonces usted puede meter el 3 en la sumatoria. Esto se llama, bueno, esto tiene un nombre técnico. Esto se llama la propiedad distributiva de la suma. Propiedad distributiva de la suma se llama esa cosa. ¿Listo? Entonces, por propiedad distributiva de la suma, usted puede reescribir todo. Como tiene el mismo z a la n, pues entonces el mismo z a la n usted lo puede reescribir para toda la serie. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Profe. Bueno, esta parte puede llegar a ser Profe. algo rarita. Cuénteme. O sea, por ejemplo, el resultado final siempre tiene que quedar multiplicado por un z a la r, ¿cierto? Z a la n por algo, o sea, z a la 2n, z a la 5n, z a la n algo. ¿Sí?
porque depende, ¿no? O sea, porque pueden ser cosenos, pueden ser senos, ¿sí me entiende? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tomar algo, a ir a bañarnos la cara, lo que sea, y nos vemos faltando 5 para las 3. ¿Listo? Voy a pausar aquí el video. Listo, profe. Grabar. Si me entendieron la idea, entonces resuelvan este que está aquí, este ejemplo que está acá. También en cero. Bueno, este sí no lo voy a escribir porque no es mucha escritura. Entonces, vea, póngale cuidado, mire. O sea, si ven lo que hicimos acá, vea, lo que hicimos acá, bueno, acá. O sea, lo que hicimos fue, nosotros ya sabíamos que la de 1 sobre 1 menos z, pues era la geométrica normal, ¿sí? Entonces, pues ya sabíamos que esta, pues nos iba a quedar z a la n, pues fuera del coeficiente. Bueno, fuera de este factor que quedó acá, a la izquierda, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire que para cuando teníamos acá 1 más z, nosotros lo escribíamos como 1 menos z. ¿Sí? Y al escribirlo como 1 menos z, entonces podemos reemplazarlo en la serie geométrica y por eso es que nos queda esto que está acá. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos allá. Aquí hacemos lo mismo. Seno de z, nosotros ya sabemos que seno de z pues es esta que está acá, ¿no? La acabamos de demostrar incluso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto que está metido aquí dentro del seno de z, pues lo metemos acá en el z. Y entonces eso es lo que está descrito acá. ¿Les quedó así o no les quedó así? ¿Es necesario que lo explique? Sí, profe, me perdí. ¿Dónde? ¿Cómo tomaron las fracciones parciales? Es que aquí- Pues, pero ¿en para- dónde? ¿Pero en el primero o en el segundo? Segundo, el seno Pero es de que aquí no 2z. se tomó fracciones parciales de ningún lado. Aquí lo único que se hizo fue, o sea, usted tenía que la de seno, usted tenía que la serie, es que ¿qué pasó? Espérenme. Ya. Usted tenía que la serie de seno era así, ¿no? De suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Sí, o sea, usted sabía esto, entonces le están diciendo seno de 2z cuadrado ¿en qué? En z sub 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, usted sabe que esta es seno de z en 0. Entonces, donde está z, usted va a reemplazar esto que está acá. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que seno de 2z cuadrado le va a quedar así, le va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, menos 1 a la n, que multiplica a 2z cuadrado a la 2n más 1
sobre 2n más 1 factorial. O lo que es lo mismo, la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, que multiplica a 2 a la 2n más 1, que multiplica a z al cuadrado a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Va conmigo ahí o no, Carolina? Sí, profe. Y entonces, pues usted sabe que 2 a la esto, pues es multiplicar por 2. Entonces lo mismo que la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 2 a la 2n más 1 por z a la 4n más 2 sobre 2n más 1 factorial. ¿Listo? Sí. ¿Y eso es lo que está allá? Ojo con algo aquí que no lo he dicho y tengo que decirlo. O sea, el radio de convergencia de esta, ¿no? El radio de convergencia es cuando el módulo de z es menor que 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el radio de convergencia que tiene la geométrica. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado ahí con eso porque como estamos usando la geométrica, entonces tenemos que tener cuidado con el radio de convergencia que tiene la geométrica. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, hay que tener cuidado. Ya sabemos que el radio de convergencia de seno pues es infinito. Nosotros hicimos la cuenta alguna vez, ¿cierto? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, usted puede hacer el radio de convergencia de esto, o sea, puede hacer el límite y el límite le da infinito. Entonces, pues, el radio de convergencia es infinito. ¿Claro hasta ahí? ¿O hay preguntas? ¿Todo bien? Bueno, porque ahora sí, siéntense, porque ahora se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno. Resulta que, por ejemplo, nosotros nos pueden preguntar, lástima, me va a tocar montar esto como en un beamer para que no se muestren las cosas. Voy a pensarlo para los siguientes temas. Entonces, usted tiene esto, f de z igual a coseno al cuadrado de z en el punto pi medios. Esto que está acá, pues usted puede reescribirlo. Bueno, o resulta que pues ya no le están pidiendo la serie en cero. O sea, cuando usted le pedían la serie en cero, como todas las fórmulas que uno se conocía antes, pues todas esas fórmulas que conocía antes, pues estaban descritas en cero. Pero resulta que esto no. Resulta que esta serie pues se la están pidiendo que la describa en pi medios. Entonces tiene que reescribir esto de manera tal que pueda hacer la serie en pi medios. ¿Listo? Bueno, ¿lo intentan hacer o lo explico? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Coseno al cuadrado de z. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay una, ¿cómo es que llama una cosa esta? Una identidad trigonométrica que dice que coseno al cuadrado de z es coseno de 2z más 1 sobre 2. ¿Sí? Y que eso es un medio más coseno de 2z sobre 2. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esta propiedad o no? Bueno, si no en los libros está. Y entonces, mire lo que pasa. Esto que está acá, tenemos que coseno al cuadrado de z, hay que reescribirlo de tal manera que en el argumento del coseno me quede z menos un medio.
¿Por qué? Porque va a ser una serie que tiene centro 1 medio. ¿Listo? Entonces eso hay que reescribirlo de tal manera pues que le quede a usted así, escrita con centro en 1 medio. Bien. Bueno, eso implica lo que está ahí, ¿no? Entonces pues yo creo que es mejor que lo lean. Ahí lo voy a dejar ahí para que lean eso y lo entiendan. ¿Sí? Y después ya lo hablamos. ¿Listo? Profe. Te Cuéntame. pienso. Perfecto. En la segunda, ¿cómo decir? ¿Línea? Sí, en el segundo igual, o sea, tomo mi fórmula general que es z menos z sub 0 y reemplazo, ¿cierto? Sí. Pero entonces resulta que Pero, por usted... ejemplo, quedan dos veces, o sea, es medios ahí. Lo que pasa es que usted no puede poner z menos 1 medio así como así. Sino que usted tiene que... El z lo tiene que escribir como z menos 0. ¿Sí me entiende? Para que no altere, porque si usted pone el z menos pi medio solo, está alterando la ecuación. Entonces toca reescribir, toca poner ahí un 0, que es ese menos 1 medio más 1 medio, de tal manera que cuando usted sume ese 0, pues no altere la ecuación. ¿Me entiende? Sí, Y eso es lo que se hace ahí. profe, ¿dónde sale ese menos n? ¿El que el menos seno? No le entiendo, Adriana. Sí, pero el menos n. El menos seno sale de la suma de cosenos. Porque cuando usted tiene la coseno de la suma, coseno de A más B es cos seno seno. Sí, coseno del un ángulo más por coseno del otro menos seno del un ángulo por seno del otro. ¿Sí? Sí, ya.
¿Listo? ¿Es claro hasta acá, hasta este espacio? ¿O hay alguna pregunta? Porque seno de pi es cero, ¿no? Como seno de pi es cero, pues anula todo lo que está aquí detrás de este igual. Y pues lo que le decía ahorita Adriana, ¿no? O sea, esto que está acá es la suma de cosenos. ¿Cómo así? Cristian, sí, Cristian. Camilo no entiendo. No entiendo que no entiende. Por eso, ¿qué no entiende? ¿Me escucha? Todo el ejercicio. No, o sea, es que usted dice coseno cuadrado de z y pues esa es la propiedad, listo, pero de ahí para abajo no entiendo por qué hace eso, cómo elimina unos términos, cómo salen otros, no entiendo eso. ¿Me lo podría explicar, por favor? Mire, o sea, es que yo tengo que hacer la serie con centro en pi medios. Y como tengo que hacer la serie con centro en pi medios, entonces tengo que escribir este z como z menos pi medios. ¿Sí? Para poder usar la serie del coseno. ¿Listo? Entonces, resulta que coseno al cuadrado de z es esto que está acá. ¿Por qué? Por la propiedad trigonométrica. Sí, la identidad trigonométrica dice que eso pasa. Eso es claro. Bueno, esto es algo que uno usa desde bachillerato, pues. ¿Sí? ¿Sí o no, Camilo? Esto aquí al principio. Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sumar 0. O sea, el 1/2 déjelo quieto, el 1/2 sáquelo aparte, porque el 1/2 no influye para nada. Lo que influye es este coseno de z, que hay que escribirlo como coseno de z menos pi medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues como me queda coseno de 2z, entonces pues este 2 que está acá es este 2 que está acá. Y este z, que es lo que está aquí por dentro, lo voy a escribir en términos de menos pi medios. Pero entonces, como tengo que sumar 0 para no alterar la igualdad, entonces esto me va a quedar, dentro del argumento me queda z menos pi medios más 2 por pi medios. Y 2 por pi medios es pi. ¿Listo? 2 por pi medios pues es pi, es este pi que está aquí. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces hago con este 1/2 del coseno de o sea, con todo eso, hago la identidad de la suma de ángulos del coseno. El coseno de la suma de ángulos. ¿Y qué dice el coseno de la suma de ángulos? El coseno de la suma de ángulos dice que yo puedo tomar, o bueno, que el coseno de la suma de ángulos es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Pero como seno de pi es 0, entonces todo esto es 0. ¿Listo? Listo. Entonces Gracias. por eso queda esto. Y ¿por qué queda negativo? Por el coseno de pi. Como coseno de pi es menos 1. Entonces por eso queda este menos que está acá. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señor, ya le entendí esa parte. Gracias. Coseno de z es esto que está acá, ¿no? Fue lo que vimos. Entonces pues es representar coseno cuadrado de z en ese centro. Pues entonces va a ser reemplazar lo que está aquí por dentro, pues reemplazarlo aquí en donde está z. Entonces por eso me queda todo eso que está ahí. Entonces vamos paso a paso. Esto que está acá es simplemente reescribir la serie como la teníamos allá. Sí, o sea, escribir pues el z igual a esto. ¿Listo? Entonces, acá en esta segunda línea lo que hago es separar este exponente 2 a la n.
Entonces me queda 2 a la 2n, 2 a la 2 a la n, y esto que está acá me queda todo a la 2 a la n. ¿Listo? Y acá entonces tengo el factor, pues. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ahí para abajo es donde se pone feo todo. Porque resulta que hay que empezar a jugar con el índice. Mire. Aquí tengo la suma desde n igual a 0. Pero mire que aquí tengo la suma desde n igual a 1. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Es como, o sea, el A sub n que nos había explicado antes hace parte de menos un medio. Entonces, como que resolvieron eso ahí y sacaron la cosa. O sea, saqué un medio igualando eso a 0. ¿Sí me entiende? O sea, como toda la serie es negativa, saqué el término para n igual a 0. Entonces, cuando saco el término para n igual a 0, pues todo este término que está acá me queda igualado a 1. ¿Sí? Porque me queda 2 por 0, 0, aquí 0 factorial, entonces me queda menos 1 a la 0, que es 1, 2 a la 2 por 0 es 0, entonces todo esto que está acá es 0, dividido entre 1, pues me queda 1. Como es negativa y toda la serie está multiplicada por un medio, pues entonces eso es menos un medio. ¿Vamos hasta ahí? ¿O desmenuzo eso? No, sí, yo lo entendí. Bueno, habla ahora o calle para siempre, porque aquí seguimos y no paramos. Bueno, Profe, cuéntame. disculpe, ¿usted está grabando la clase? Sí, ahí está grabado. Si aparece el puntico Excelente. aquí es porque está grabando. ¿Y cuándo la sube? Eso es una buena... No, ahorita mismo la pongo a subir. Ah, bueno, sí, es que el internet me sacó como por media hora. Pues la verdad solo hemos hecho como 10 minutos. Pero sí. Ah, vale, listo. Gracias. Entonces, ojo con esto, ¿no? Como saco ese un medio, ¿y para qué saqué ese un medio? Pues para quitar este un medio que está aquí. Entonces me queda esto, un medio menos un medio, pues me da 0. Y me queda todo el resto que está acá después de este menos. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Entonces me queda menos un medio por la suma desde n igual a 1 hasta infinito de esto que está acá. ¿Listo? Y ya, eso es la serie. Ah, bueno, después pues vuelvo a meter ese un medio aquí adentro. Sí, o sea, si usted la deja hasta aquí, está bien. Si usted la deja hasta aquí, está bien. Pero entonces resulta que yo este menos un medio lo puedo meter a la serie. ¿Y cómo lo puedo meter a la serie? Pues resulta que pues multiplico, como todos los términos están multiplicados por menos un medio, pues entonces el menos 1 se lo pongo a este exponente. ¿Por qué? Porque es que resulta que este menos un medio me está, tras de que la serie era alternada, pues me la está volviendo a alternar. O sea, me está cambiando el lugar donde está el menos. ¿Cómo escribo eso? Pues eso lo puedo escribir como menos 1 a la n más 1. Y pues este 2 que está aquí dividiendo, aquí me quedó mal escrito porque aquí debe quedar a la 2 a la n menos 1. Aquí es 2 a la n menos 1. ¿Sí? O sea, me queda... Ah, es que ya vi dónde quedó. Aquí es 2 a la n menos 1. Porque estoy multiplicando por el 2. Entonces cuando multiplico por este 2 acá, pues le quito un 2 a la 2 a la n. Entonces me queda 2 a la n menos 1. ¿Me entiende la idea? Aquí queda 2 a la n menos 1. Espere.
Sí, Uy, profe, ¿verdad? Me perdí. ¿Cómo? ¿Se perdió ahí? Espere, espere, la termino de escribir. Es que ahí sí quedó mal escrita, porque entonces me queda menos 1 a la n más 1, 2n menos 1. Y esta queda así. Esta queda así. Y entonces ahí sí queda la serie bien. Ahí sí queda la serie bien. ¿Listo? Espéreme que compile. Ya. Entonces, así sí. Así sí. ¿Listo? Bueno, entonces así me queda escrita la serie esa de coseno al cuadrado de z con centro en menos pi medios. Bueno, ahora podemos seguir haciendo más. Sí, yo creo que sí alcanzamos a hacer estas dos. Entonces, las de E a la Z, son bacanas porque son fáciles de cuadrar. O sea, vamos a escribir la de A a la Z, bueno, la de esta función que está acá en Z sub 0 igual a 1. Sí, o sea, necesito que me quede la serie centrada en 1. ¿Listo? ¿Cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar, o sea, yo sé que Z por Z menos 2, usted lo puede multiplicar acá, entonces le queda Z por Z cuadrado menos 2Z más 1 menos 1. ¿Listo? ¿Es claro esto? El paso de acá a acá, porque es que yo quiero que quede centrada en 1. ¿Sí? Entonces por eso tengo que completar ahí el cuadrado para que me quede el cuadrado 1. ¿Bien? yo le entiendo lo que acaba de hacer, pero, o sea, solamente se hace para E. No para todas. No, o sea, yo entiendo lo del centro y eso, sino que es que usted ahí directamente es que no sé cómo. No, ya me enredé, profe, yo sí le entiendo, sí le entiendo. No sé. Bueno, no sé. Entonces, pues nosotros sabemos que la serie de A a la Z es esto que está acá. ¿Sí? Porque ya la calculamos. Y entonces, pues reemplazamos esto que está acá. Bueno, E a la menos 1, pues es lo mismo que 1 sobre E. Y esto que está acá, pues me va a quedar Z menos 1. En realidad, aquí sería 2n, ¿no? ¿Por qué? Porque Z, yo Z lo estoy reemplazando por Z menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me queda a la 2n. ¿Listo? Entonces ahí toca reescribir eso. Yo no sé por qué tengo tantos errores ahí, mano, me da rabia. 2n. Profe, imagínese ahora que usted nos va a colocar a hacer eso así, poco errores va a encontrar. Pues no, porque ustedes ya saben cómo se hace. O sea, este tema es enredadito. Sí, yo sé que este tema es enredadito y sobre todo por el álgebra que hay metida. Porque hay mucha álgebra ahí metida, ¿sí? Entonces, pues hay que saberla manejar. ¿Listo? Y entonces, bueno, mire por ejemplo este. Entonces, si yo tengo esta función, 3 y z en 0, pues entonces lo único que yo hago, pues es reescribir esto, pues como reescribimos anteriormente, y pues simplemente pues separar esta potencia. Lo único es separar esa potencia convenientemente, pero entonces hay que tener en cuenta esto del radio de convergencia, ¿no?
O sea, lo que les digo, siempre hay que tener en cuenta el radio de convergencia. Entonces, esta e a la z pues tiene radio de convergencia infinito porque pues ya habíamos visto que tenía radio de convergencia infinito, ¿no? Ya lo habíamos calculado. ¿Sí lo habíamos calculado? No, no sé. Pero bueno, lo pueden calcular. La e a la z tiene radio de convergencia infinito. Y entonces, pues el radio de convergencia de esta, pues también es infinito. Pero mire, por ejemplo, acá, cuando uno ya tiene esta, o sea, esto es fácil de reescribir, ¿no? O sea, 1 más esto, pues es lo mismo que escribir 1 menos esto. Y entonces, pues reescribir toda la serie, pues es, o bueno, reescribir el radio de convergencia, pues es reescribir esto que está acá. Y pues entonces eso implica que el radio de convergencia pues debe ser menor que 1/3. ¿Claro hasta ahí? Bueno, ¿dónde hay ejemplos de esto? Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Esto ya lo hicimos. Entonces, aquí hay unos ejemplos, hay en PDF que les subí unos ejemplos. Y también pues pueden revisar, pues la verdad estos ejemplos muy seguramente son es de este libro. Entonces pues ahí tienen este libro. Acá el de Kreisig. Y este también debe tener algunos. El detalle con el James es que el James nos sirve de guía. Uy, como que no responde. El James nos sirve de guía, pero la verdad el de James no es que tenga muchos ejercicios. O sea, podemos ver aquí. Podemos ver acá. Entonces, miren, entonces que escriba la serie de Maclaurin para esto. Que encuentre el radio de convergencia de esta función. Y encuéntrela sobre estos puntos. Y que determine una paratangente. Pues la idea después de esto pues es empezar algo que se llama series de Laurent. Y las series de Laurent pues ya son otra cosa más distinta. Se hace más o menos lo mismo. Pero entonces hay que tener cuidado como uno reescribe la función. ¿Listo? Entonces ahí hay unos ejercicios para que ustedes los puedan hacer. Acá hay más. Seguramente aquí muchos más. A ver. Taylor y Maclaurin. Acá. Miren, encuentre la serie de Maclaurin. Miren, ¿sí ve que aquí están los ejemplos que estaban allá? Bueno, entonces calcular estos. Y pues entonces en estos 20 minutos pues traten de hacer estos. Y yo estoy ahí pendiente y me van diciendo a ver qué duda tienen. ¿Listo? Me van contando, yo estoy aquí pendiente. Bueno, voy a pausar el video para pues que no quede ahí.